Arrancamos nuestro segundo episodio de Filamentos, el podcast creado por los estudios Eureka sobre creación y cultura cordobesa. Y en este conectar de agentes culturales que mueven la ciudad de Córdoba, hoy nos vamos a detener en un tema trascendental, aunque a veces de tanto escucharlo parece haber desdibujado su verdadero sentido. Hablamos de sostenibilidad, un concepto que atraviesa todas las parcelas de la vida y que en su relación con el mundo de la creación recupera su dimensión más exacta y precisa, la dimensión más humana. ¿Qué podemos hacer para atender esa demanda esencial que es cuidar del entorno en el que vivimos? La respuesta siempre es más sencilla de lo que parece: atención y conciencia, pero también más compleja cuando lo que se quiere es crear un movimiento que integre en la práctica ese concepto. El movimiento requiere alternar la cotidianidad con la investigación, la imaginación y la inteligencia. En esos parámetros se mueven las mentes creativas con las que hablamos hoy. Investigan e inventan todos los días maneras de ser más sostenibles, de lo local a lo universal. Hoy hablamos del arte de la sostenibilidad y de la sostenibilidad como arte, y lo hablamos con varios cordobeses que lideran proyectos modélicos en la ciudad que permiten que el tan manoseado término de la sostenibilidad llegue a disolverse en la acción, en el hecho, en los hechos verdaderamente sostenibles. Nuestros invitados al programa de hoy predican con el ejemplo. Y empezamos hablando con Raquel Pascual, creadora y gerente del restaurante Amaltea, un ejemplo de cocina creativa elaborada con producto local que respeta los tiempos naturales del campo. Amaltea hace cocina de temporada, sin espumas, pero con verdad, como Raquel misma defiende. Lo suyo es honestidad a la mesa, que se ha ganado a pulso en Córdoba el calificativo de restaurante clásico local después de 24 años practicando con el ejemplo. Escuchar al campo, conocer los alimentos autóctonos, defender al pequeño productor y arriesgar con él apostando por el valor de la materia prima y dando a conocer su historia. Y todo eso sin olvidarse de otro aspecto esencial, en el que también interviene otra acepción del concepto de sostenibilidad: cuidando de las condiciones laborales del equipo humano que trabaja en el restaurante. Amaltea surgió en el año 2000 y ahora, pues después de 24 años, soy consciente del cúmulo de factores personales, culturales, de todo tipo, contextuales, que contribuyeron a que Amaltea empezara. Yo venía de trabajar en industria agroalimentaria y sobre todo en agricultura ecológica, con un bagaje de, haber sido economista antes y haber hecho un máster en medio ambiente, entonces tenía como esos valores de sostenibilidad, de la agricultura muy arraigada también por donde vivimos. He tenido siempre acceso también al campo, ¿no? Tanto monte, recreo, paisaje como cultivos, ¿no? Pero claro, luego ya me meto en la industria agroalimentaria y empiezo a ver todo el proceso desde dentro y a trabajar con los agricultores. Calado, num breu denso ancorado. Había mucha más conciencia de agricultura ecológica en Europa. O sea, aquí éramos en los años finales de los 90 como el top de la producción, sin embargo el consumo estaba en Europa. Entonces ya se empezaban a hacer esas preguntas, ¿no? De por qué es tan difícil el consumo de productos ecológicos en España, sobre todo en Andalucía y en Córdoba, que casualmente en esa época era la primera productora de España. Por tanto, yo creo que de Europa también sería la más grande, ¿no? Entonces, ya había formas de consumo, como era Almocafre, con los que yo he tenido relación siempre. Pues esas eran las pequeñas formas de consumo que había. Desde luego, restaurantes de lejos, o sea, es que prácticamente en España no había ningún restaurante ecológico en los años 90. Entonces, en Europa sí, sobre todo por el movimiento Slow Food, que yo empecé a conocerlo y me quedé fascinada por conceptos como kilómetro cero, que lo acuñaron ellos,
como sabéis, pues bueno, es que el consumo esté en un radio, bueno, pues no de cero, pero bueno, en un perímetro cortito, ¿no? Que el canal de distribución sea corto. Soberanía alimentaria, que finalmente es el derecho que tienen los productores y por tanto los países a elegir, a decidir sobre su producción, sobre el tamaño de las parcelas, sobre qué cultivan, sobre qué tipo de semillas, sobre qué vocación quieren darle a su terreno, que no venga de o bien multinacionales o bien de otros países, intereses, ¿no? Entonces simplemente que podamos, y es verdad que aquí se consigue, o sea, por lo menos con los agricultores que nosotros trabajamos son de ese perfil, desde el principio, ¿vale? Siguen manteniéndose, siguen añadiéndose productores de este tipo, pero bueno, nuestra experiencia en ese sentido es de bastante libertad, hay bastante soberanía alimentaria en Córdoba y en Andalucía. Otros conceptos que tenía Slow Food, como el arca del gusto, que imaginaros si llenáramos un arca de Noé con alimentos de todo el mundo, ¿no? Pues me parecían cosas fascinantes, ¿no? Entonces, toda esa serie de elementos fueron decantando, pues eso, ¿no? Mi formación, con mi familia hemos viajado mucho también por alimentación, por gastronomía. Yo tenía esa inquietud, yo replicaba platos cuando era pequeña y tenía esa capacidad un poco de interesarme desde muy pequeña por la alimentación y por el gusto, por la gastronomía y por todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todo eso decantó en que fui dejando todas las actividades a las que yo me dedicaba antes y al final pues decidí en el año 2000 montar un restaurante con esa particularidad. Desde el principio, producto ecológico, kilómetro cero, cercanía. Después he ido aprendiendo otros conceptos, ¿no? Como pues alimentación consciente, que al final es, pues bueno, cómo aplicas el sentido común en tu alimentación. Claro, en casa a lo mejor es más fácil hacerlo, pero en un restaurante es complicado tener en cuenta la temporada, qué te está diciendo cada temporada, qué te está expresando el campo en cada momento, ¿no? ¿Qué alimentos son los que necesitas tomar, ¿no? Según la temporada. Pues es que el campo es sabio. Y si estás todo el año produciendo lo mismo, si estás especializado solamente en tomate o estás especializado solamente en patata, pues desde luego no estás permitiendo que esa información llegue, ¿no? Entonces también desde el restaurante podemos hacer esa labor con el consumidor, ¿no? Que a lo mejor no es consciente de la variedad, de lo que está diciendo, ¿no? De la temporada, de lo que es necesario. Entonces pues todo eso al final ha ido dando lugar, o sea, Amaltea ha ido evolucionando en el tiempo. Muy interesante también para mí ha sido darme cuenta de esas pequeñas inquietudes que yo tenía, cómo se compartían con una comunidad. Porque ya os digo, cuando yo llegué y descubrí que en Slow Food estaba todo lo que yo venía pensando, pues claro, para mí fue un eureka, ¿no? Fue como maravilloso. Y así, pues igual, ¿no? Compartir criterio con proveedores como es Almocafre o como son pequeñas bodegas con las que trabajamos, pues eso es que para mí es un lujo. Luego también trabajar con esos productores pequeños que hacen esas cosas especiales, como restaurante nos permite contar historias, nos permite no ser estándar en la oferta. Igual no tenemos una grandísima oferta gastronómica a nivel de pretensiones gastronómicas, pero sí hay una verdad detrás de lo que tenemos, ¿no? Hay una honestidad, hay una continuidad. Entonces todo eso para mí es hoy Amaltea. Diz que é fado, que não me ria, que é... Raquel nos cuenta su apuesta en Amaltea por crear un ecosistema de trabajo en sintonía con la propia filosofía del espacio. Defiende el cuidado de su equipo humano con la convicción de que la protección de los derechos de los trabajadores debe ser también una prioridad absoluta en un sector como el de la hostelería, donde a menudo aspectos como este no se tienen muy en cuenta. De ahí que nos comente que un empleado feliz siempre aporta felicidad al espacio para el que trabaja. Su visión, una carta de cocina creativa de proximidad en un espacio en el que los colores y las flores dan la bienvenida al comensal en Ronda de Isas a 10 y en el que las plantas que desbordan sus grandes ventanales sobre el Guadalquivir invitan ya a ir serenando el ánimo.
Amaltea promueve una cultura de respeto por el entorno y los recursos, seleccionando cada producto, en algunos casos casi cada productor, porque algunos productos los podemos comprar de forma agrupada, ¿no? Pero en algunos casos trabajamos directamente con bodegas, directamente con agricultores. Entonces, claro, es un trabajo muy complicado. Lo que pasa es que a mí ya no me sale trabajar de otra forma, ya es que no me interesa otro tipo de productos, ¿no? Lo que decía antes de contar historias tiene que ver con esto. Hay que desestandarizar la oferta. No puede ser en Córdoba todo el año lo mismo, todo el año rabo de toro y todo el año flamenquín, o sí, en algunos sitios, pero no es eso lo que nosotros queremos hacer. Además es que nos permite saber también qué otras cosas hay. Ahora, por ejemplo, estamos en plena producción de azofaifo, que es el dátil chino, que es una cosa increíble a nivel de antioxidantes, de todo, que no hay, eso es que no se conoce, y tenemos un proveedor que hace eso, ¿no? Que es un agricultor que viene directamente a traernos 2 kilos a la semana, cosas así. ¿Eso a mí qué me hace? Pues yo tengo que inventarme platos con eso, que eso yo no lo he comido en ningún sitio. Entonces, pues, es complicado, pero si no, es que esa persona no podría tener esos árboles de azofaifo. Entonces, hay un acuerdo, nosotros tenemos como un acuerdo. Hay productores de cosas muy pequeñas y muy concretas. Recuerdo que había una gente que hacía higos secos en Pozo Blanco o en Los Pedroches y nos traían, pues a lo mejor era 1 kilo, o sea, cosas así, que es que si no, esas cosas se pierden. Entonces, necesitamos sitios pequeños como Amaltea, en los que tengamos tiempo de explicar estas especificidades de nuestro territorio. Y es que si no, al final es lo que decimos, todo sería olivar, o todo sería girasol, o todo sería patata. Entonces, bueno, pues es un trabajo, es mi trabajo, porque ahora yo a lo mejor no puedo estar aquí todo el tiempo atendiendo y haciendo otras cosas que ya he hecho, ¿no? Y que ya me conozco. Pero mi trabajo más ahora mismo es ese, el de buscar nuevos proveedores, el de con esos productos hacer otras cosas. Entonces, bueno, pues siempre buscando eso, ¿no? A lo mejor todos no son productos ecológicos certificados, pero creemos en esa historia, ¿no? Y conocemos, o sea, nosotros hacemos nuestra propia trazabilidad. No nos hace falta también el sello, maravilloso y preferible, pero bueno, hay situaciones en las que, ya digo, hacemos nosotros la trazabilidad y podemos contar la historia. El factor clave de la sostenibilidad en Amaltea, después de 24 años de trabajo, puedo decir que es cuidar al personal. Aquí trabajamos 12 personas, intentamos que la jornada máxima sea 25 o 28 horas a la semana. Me cuesta mucho que la administración se lo crea y bueno, pues tengo que trabajar mucho con los asesores para hacer algo creíble en este sentido, pero es real. Me parece fundamental que la gente venga a trabajar fresca, contenta. Aquí se trabaja 3 días y medio a la semana y se descansa el resto. Entonces, claro, eso permite además tener gente que hace otras cosas. Hay gente que está preparando una oposición o está terminando de trabajar en algo o tienen como autónomo otro trabajo. Entonces, esta gente no trata igual al cliente. Esta gente maravillosa sabe con qué productos trabajamos. Son prescriptores también, porque a la vez es gente que la mayoría ya han sido clientes del restaurante. Entonces saben perfectamente lo que hay y han venido por eso. Son capaces de transmitirlo. Eso es lo que ha permitido que haya una continuidad. Yo tengo cocineros que llevan conmigo 12 años. Gente que se ha ido después de 9, 10 años, pues porque han abierto un centro de yoga, porque han sacado una oposición, porque han mejorado sus condiciones, porque ha cambiado de ciudad. Pero todo eso pasa por un respeto de la jornada laboral. En hostelería es muy difícil, cerramos cuando hay que cerrar, se corta a mediodía. Hay ese factor en la hostelería de ambición,
de apretar en los horarios, de apretar en la oferta gastronómica, pues ahora damos copas y nos cerramos a mediodía, pues ahora damos desayuno. Esto es lo que es. Y entonces es básico, si yo he necesitado descansar y tengo que reponerme y refrescarme, todo el mundo. Entonces, claro, luego va a los sitios y la gente está cansada, la gente no tiene ganas ya de atender bien. Y aquí, en Amaltea, el 50% de nuestros clientes son turistas. Y además viene un turista muy especial, pues porque viene, ya pues nos conocen de las guías o de tal, y entonces vienen buscando otra cosa. Entonces hay que detenerse y hay que estar muy descansado y muy feliz para trabajar. Nos gustaría que Amaltea siguiera contribuyendo a la cultura y a la sostenibilidad local. Si podemos transmitir estos valores de los que hemos estado hablando, de respeto por la jornada de trabajo, de una oferta especial, distinta, diferente, y luego que tenga detrás, por supuesto, pues productos ecológicos, kilómetro cero, que en Córdoba es tan fácil encontrar. Entonces, en la medida que los clientes pidan esto en otros sitios, o bueno, Amaltea, que ha sido una cosa nueva, se ha podido tachar de militante, vegetariana, rara, lo que sea, hoy en día creo que es un clásico. A mí ya la gente me habla de Amaltea en la calle como algo clásico. Entonces me parece bonito que ya no se hable de restaurante vegano o restaurante ecológico, sino que es un restaurante más en Córdoba, y si la gente puede ir introduciendo, hay algunos restaurantes que ya hacen algunas cosas puntuales, ¿no? Y entonces, en la medida que nuestros clientes sigan buscándonos por eso, porque, insisto, lo nuestro no tiene unas pretensiones gastronómicas increíbles, no vamos a descubrir la pólvora con unos maridajes, con unas creaciones, con espuma y humos, no lo nuestro es verdad, pero sí nos buscan por lo que hay detrás, ¿no? Entonces, además estamos contribuyendo a que esos productores tengan sentido y no desaparezcan, porque las tiendas de productos ecológicos y de productos locales asumen una parte, pero hay una parte que podemos asumir los restaurantes. Claro, las cantidades que yo compro pues son muy interesantes, ¿no? para los productores, ¿no? Incluso las calidades son otras calidades, ¿no? Imaginaros calabacines muy grandes que no pueden estar en una tienda, a nosotros nos vienen de maravilla, o productos ya más maduros. Toda esta serie de cosas son las que nosotros gestionamos con ellos, ¿no? Con los productores. Entonces la hostelería puede asumir muchísima producción de este tipo. Y luego en temas importantes como por ejemplo los vinos locales, que se están perdiendo, los vinos generosos o estas cosas, ¿no? que son tan especiales, o los vinagres, ¿no? que producimos aquí en Montilla Moriles. Pues este tipo de cosas la hostelería puede prescribirlo también. Y los clientes, de verdad, el turismo está ávido de este tipo de información. Ellos no vienen a tomarse un Rioja a Córdoba. Les interesa que le cuente la vida del productor y que le cuente, pues con la uva Pedro Jiménez, te puedes tomar un generoso, o te puedes tomar un vino natural, o además un vinagre, o un montón de cosas, o se pueden hacer reducciones, o se puede... Entonces, claro, es un universo que para... Eso es turismo gastronómico al final, y nosotros desde nuestra humildad podemos transmitir muchas cosas, pero claro, para eso hay que detenerse y hay que tener los productos especiales y distintos. Si todo el año haces lo mismo y estás comprando solo en grandes plataformas o con una distribución muy convencional, que es muy cómodo tener 4 proveedores en lugar de 57 y tener 2 interlocutores en lugar de 57 interlocutores, pero claro, es que entonces es como muerto, ¿no? Es como un encefalograma plano. Y lo nuestro es como pim, 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 todo el día inventando, ¿no? Y todo el día recibiendo información, todo el día y transmitiéndola, ¿no? Nosotros tenemos una cultura interna de transmisión de información, de cada cosa nueva que hay, ¿no? Y ese al final es mi trabajo, ¿no? Estar continuamente en eso, ¿no? Eso y poner las flores también, que es importante.
Entonces, bueno, pues si podemos ser un poco vector o contagiar cuánta gente también en el restaurante hemos visto crecer con nosotros y seguir viniendo por esto, porque al final ya han encontrado también los productos que les gustan, ¿no? Y vienen buscando eso, esa diferenciación y esa no homogeneidad, ¿no? Espacios como Amaltea contribuyen a que a nuestro paladar lleguen productos que sin el empeño de estos lugares desaparecerían. Una labor que trata de devolver a la tierra aquello que nuestro modelo de sociedad lleva décadas poniendo casi en peligro de extinción. Y en ese ámbito también trabaja nuestra siguiente invitada. Celia G. Cortés es la impulsora del proyecto colectivo Círculo Cerrado, un proyecto que tuvo su despertar en Madrid y llegó después a Córdoba de manera natural, a la ciudad en la que Celia tiene sus raíces. Su proyecto aborda la sostenibilidad desde 3 perspectivas fundamentales: la medioambiental, la económica y la social, y en todas ellas apuestan por la idea de la circularidad. Vamos a escucharla contar cómo se creó este círculo cerrado partiendo de una idea aparentemente sencilla: la reutilización de aceite usado para elaborar jabones. Este fue el punto de partida de una comunidad que hoy crece en la convicción de que en la economía circular está la respuesta a muchas de nuestras preguntas, para salirnos del marco al que trata de someternos la sociedad de consumo a la que pertenecemos. Empezaron pidiendo aceite para hacer jabones y ahora organizan talleres e imparten cursos en los que en cada asistente dejan germinar una potente semilla que posibilita la idea de cambio. Que la sostenibilidad está en cada pequeño gesto que hacemos de manera consciente en el día a día, en todos los aspectos que cuidamos hasta hacerlos formar parte de nuestras vidas. Promueven un cambio de actitud que nos permita ser conscientes de que llevar una vida más sostenible repercute de manera directa también en la percepción de nuestra felicidad. Desde la Sierra de Córdoba, esta artesana formada en historia del arte nos recuerda que cultura y cultivo provienen de la misma raíz y que el aceite que riega nuestra civilización mediterránea expande sus virtudes mucho más allá del valor agroalimentario. Pues Círculo Cerrado nace en un año que fue mágico, fue único en la historia del mundo porque fue el contexto de la nueva normalidad en 2021. Entonces fue un año, un momento, una época en la que la economía se desmanteló como muy frágil, hiperdependiente y muy globalizada. El medio ambiente también se evidenció que padecía de falta de equilibrio, ¿no? Surge una pandemia pues porque no hay resistencia, es un virus perfecto, ¿no?, a nivel genético, y no tenemos la capacidad de oponerle resistencia para una zoonosis de este calibre. Entonces se hace muy acusado que algo está pasando también con el medio ambiente. Y a nivel social, pues en el 2021 todavía estamos con la resaca del confinamiento. Estábamos muy tristes como sociedad y muy solos, yo creo. Yo por lo menos me sentía así. Entonces, precisamente por esto, a causa de esto, surge Círculo Cerrado, que precisamente sus pilares son los de la circularidad económica, la circularidad medioambiental
y compartir la vida, reivindicar la vida social. Allí bueno, todo esto empezó en Madrid y nada, surgió de la cosa tan inocente, fue todo muy inocente y muy puro. Pedíamos aceite usado para hacer jabón y bueno, es que yo creo que fue algo necesario y mágico para todos y todas las implicadas, porque todos y todas queríamos, o sea, esa naturalidad con la que un día a la semana iba a estar siempre yo en el mismo sitio, y esa rutina, que viniese la gente, pues la primera vez te traían aceite, pero la segunda ya te traían aceite y un cotilleo, y la tercera te traían aceite y un tupper de pisto que les había sobrado, y yo igual, ¿no? Yo la primera vez te daba jabón, la segunda te daba jabón y te contaba que me encantan los perros, y tú me dices que tienes un perro que te va a la playa, o sea, una forma de tejer barrio que yo creo que la disfrutamos todos y todas las implicadas ahí en Madrid. Además, una forma de tejer barrio en torno al reciclaje del aceite, bueno, que es este pilar del medio ambiente que comento. ¿Dónde podemos encontrar Círculo Cerrado? Pues podemos encontrarlo en todas las personas que hayan pasado por nuestros talleres o por nuestros trueques, todas las personas que nos conozcan, y en concreto ahora, siendo más prácticos, nos podéis encontrar en el pueblo en el que vivimos, porque nos fuimos al pueblo a vivir, a mi pueblo familiar. Eso estaba escrito. Aunque en Madrid estuviésemos en la cresta de la ola, sabíamos de antes que no íbamos a ir al pueblo porque sí, porque estaba escrito y era una decisión tenía muchísimas motivaciones personales, y así sucedió. Yo sabía que si lo que estábamos haciendo era verdad, pues persistiría en el tiempo. Si lo que estábamos haciendo era una pantomima, pues ya está, se había disfrutado y fin. Como digo, esa primera época fue muy inocente, muy ingenua, y ahora sí que hemos ido por otros derroteros, profesionalizando un poco nuestra actividad. Pero concretamente podéis encontrarnos aquí en Córdoba, en un pueblito de la Sierra Morena. Pues la economía circular puede alterar y cambiar nuestros hábitos y costumbres como sociedad, igual que ya lo ha hecho la economía de consumo lineal que hay ahora mismo. Yo creo que todos podemos ponernos de acuerdo en que estamos un poquito tristes, un poquito solos y que tenemos un poquito de ansiedad. Y bueno, yo creo que es porque estamos atomizados, preocupados por la inmediatez de lo que vamos a comer, depende del dinero. Y bueno, y todo esto son formas de haber interiorizado el sistema de consumo que hay actualmente. También me comentabas que tiene que ver la economía circular con la cultura. Y bueno, economía y ecología comparten esa raíz, ¿verdad?, que se refiere al hogar, e igual que cultivo y cultura comparten esa raíz de cultivar. Lo que quiero decir es que estos tres pilares que acabo de comentar en Círculo Cerrado, que fundamentan, que son sus pilares, son indivisibles, y nos hemos empeñado muchísimo en separarlos, cuando el equilibrio y el desarrollo próspero, por lo menos, pues los conciben unidos. Entonces, a nivel cultural, también la economía circular, no diría que existiese, pero antaño sí que se vivía en una economía más familiar, más cercana también a la sostenibilidad, por otros motivos, evidentemente. No voy a idealizar tiempos pasados, porque yo miro hacia adelante. Pero es que ahora mismo tengo la certeza de que tenemos todos los conocimientos, toda la ciencia posible, como para continuar prosperando globalmente hacia un futuro mucho más sostenible. Entonces, ¿cómo puede la economía circular afectar a nuestros hábitos?
Mira, Yayo Herrero habla de llenar la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, llenarlo de mitología. Bueno, mitología, vamos, de ese arraigo, de esa identidad, de volver incluso al sentido un poco identitario que tiene la sostenibilidad en cuanto a reivindicación de lo local, de las razas, de los ganaderas, de las semillas autóctonas. Y yo voy un poquito por ahí. Y claro, evidentemente tu marco mental cambia. Y estoy segura de que cambiando el marco mental, devolviendo ese marco mental a la circularidad, cambiamos. Efectivamente, la ciudadanía tiene un papel fundamental en la sostenibilidad, igual que lo tiene también en lo micro y a corto plazo, y por lo tanto también en lo macro y a largo plazo también tiene efecto en el deterioro del medio ambiente. Yo trabajo mucho con niños, entonces eso me ha enseñado a aprender, bueno, también por otros motivos y otras creencias, pero me ha enseñado a hablar desde el corazón muchísimo. Entonces, cuando me acerco a la gente en talleres, en cursos, mira, acabo de dar un curso, de hecho, de desarrollo sostenible, porque aparte de círculo cerrado, pues aparte hago otras cosas, a grupos de adultos de más de 55 años, extranjeros, de toda Europa. O sea, 1000 sensibilidades, un choque muy fuerte, y además la que entra en la sala es una niña, ¿no?, a su ojo, que viene a darle lecciones de moral. Y nunca me ha pasado que hablando con gente en pueblos, gente en ciudad, de más edad, de menos edad, nunca me ha pasado que haya un choque con nadie. Y yo confío en que es porque hablo desde el corazón. Yo creo que no me acerco... Tengo la suerte, o la voluntad, más bien, porque hay que tener mucha voluntad, de conocer los dos mundos. Yo soy de Córdoba, he vivido en Madrid, he vivido en Barcelona y ahora vivo en un pueblo de 600 personas empadronadas, que luego en el día a día se ven las 200 caras, las mismas 200 caras. Entonces tengo esa libertad de hablar en primera persona sobre lo que ocurre en la ciudad y lo que ocurre en el campo. Que la verdad que muchísima gente habla del campo, se habla más del campo en la ciudad que en el campo. Y bueno, es verdad que hay muchas veces que hay conclusiones o hay debates que están un poquito alejados de la realidad diaria que pueda haber allí, sin ser yo realmente agricultora ni nada por el estilo. La cuestión es que esta sensibilidad te hace crecer mucho en humildad y no me acerco a la sostenibilidad, diría yo, de forma infantil o de forma categórica. Creo que comprendo y por lo tanto enseño, tanto en talleres de círculo cerrado como fuera de círculo cerrado, enseño sobre sostenibilidad y circularidad, hablando de corazón a corazón. También otra forma que tengo de acercar la sostenibilidad a las personas y las personas a la sostenibilidad es hacerle ver que la sostenibilidad está en el detalle, en el día a día, que la sostenibilidad forma ya parte de sus vidas y les invito a que forme más parte de sus vidas. Y que de hecho no solo eso, sino que de hecho llevar una vida más sostenible tiene una repercusión real y muy inmediata sobre la noción de felicidad de una misma persona, sobre su autoestima, sobre eso, las relaciones sociales que consigue generar. Entonces es invitarle también a nivel personal a que lleven una vida más consciente. Yo soy felizmente consciente de todo lo que hago, de a todo dónde va mi dinero. No hay ni una vez que yo abra mi cuenta bancaria y no sepa lo que me voy a encontrar, porque Shein tenga oferta o haya cualquier
o vaya yo al Burger King a comprarme comida porque estoy muy triste, porque estoy fatal en el trabajo. Entonces, que llevar una vida más consciente de tus decisiones y más compartida con el entorno, con el barrio, con el pueblo donde vivamos, que también repercute en la felicidad de forma muy plausible, muy tangible. Entonces, yo creo que por ahí es por donde más también consigo llegar a la gente, por el tema de del equilibrio, la salud mental, de la salud física, de quitarte de tóxicos. En mi taller de limpieza ecológica del hogar, de hecho, me acerco mucho a la gente, como las primeras líneas son alejar tóxicos de donde chupa tu perro el suelo, o camina descalzo tu bebé, o la ropa que te pones todo el rato, que vamos todo el día vestidos, menos para ducharnos estamos todo el día vestidos. Entonces, voy siempre por esa línea y eso hace a la gente ver que la sostenibilidad está aquí y está ahora. No es solamente la agenda, sino que está aquí y está ahora. En primer lugar, sin ir más lejos y hablando claro, por esta red social que se genera, inevitablemente, surgen proyectos con todo tipo de sectores. Al final eres capaz de moldear siempre tu idea, porque la llevas dentro, eres capaz de moldearla a cualquier propuesta que te venga. Y a mí una de las cosas que más felices me ponen de Círculo Cerrado es precisamente ese fervor de idas y venidas, de llamadas y de propuestas. Me hacen profundamente feliz, además, explorar todos los sectores en los que tiene cabida reciclar aceite, que de repente no te lo imaginarías y pues eso, acabas haciendo cosas que a mí no se me habrían ocurrido. Yo soy una persona muy sencilla y es verdad que, por ejemplo, en el sector del arte, yo a mucha honra, vamos, no tengo esa sensibilidad. Yo he estudiado Historia del Arte, entonces valoro muchísimo el arte, pero yo soy más artesana, ¿no? También reivindicando la palabra a mucha honra. Pero yo soy mucho más sencilla, me gusta más el producto, me gusta más la utilidad práctica y bueno. Y entonces en ámbitos de artesanía, ya sea más tradicional o más contemporánea, sí que me muevo con muchísima comodidad. En tema del arte, en cambio, pues me dejo llevar. La verdad es que no se ha dado todavía el caso. He trabajado con artistas, pero cada uno hablando un poco de su libro. Pero que estoy abiertísima a que esa gente con esa sensibilidad más desarrollada, esa forma de ver el mundo que yo tengo distinta, pues me ponga algo sobre la mesa, sería un placer. Nosotros lo que hacemos en Círculo Cerrado es reciclar aceite usado en el ámbito doméstico, básicamente. Consiste en recuperar algo que no hemos inventado nosotros, pero consiste en recuperarlo y hacerlo de una forma pues fresca, joven, técnica y bonita, también estética, ¿por qué no? Hacer jabón desde una mirada pues más o menos científica, también hacemos velas, también hacemos un jabón para el huerto. Entonces, claro, todo esto va tocando distintos sectores, inevitablemente. Por ejemplo, con cocina, con hostelería hemos trabajado mucho. Una forma de revalorizar el aceite usado, de convertir un residuo en un recurso, y eso a nivel incluso de valor añadido con emprendedores es muy valioso. Hemos trabajado con formaciones profesionales, pues de eso, de hostelería. Y el otro sector que me falta es cultura, que por supuesto que tiene que ver. Vamos, si el aceite no está en toda la cultura andaluza, española, mediterránea, dime tú. Entonces, sí, claro, en todas las ferias que haya de aceite, es que estamos en exposiciones también, incluso de aceite. En Madrid estuvimos en una en febrero. Vamos, que en definitiva toda la cultura del aceite y toda la cultura que derrama, nunca mejor dicho, el aceite, ahí nos vais a encontrar. Filamentos. Desde Córdoba, ciudadanía y sostenibilidad. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشكي لو جرى عليا هواك، ومش أنا اللي أجري وأقول عشان خاطري ولا ليا حق معاك. تبقى أنت هاجرني وأنت اللي ظالمني
فاكرني حترجاك. أنا قلتها كلمة وكل شيء اسم، ودي اسمتي وياك. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل. وعاوزني أرجع تاني لا، أرجع لك تاني لا لا. من كم سنة لما دار الهوى بينا، فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه. أنا راح زماني هجر ولا كان شي عندك خبر، أنا راح زماني هدر ولا كان شي عندك خبر. وعاوزني أرجع تاني لا، أرجع لك تاني لا لا. ¿Cómo promovemos la economía circular en todas ellas? Pues eso, reivindicando que algo tan inocente como reciclar aceite puede ser de hecho un punto de valor añadido pues en empresas, y que desde luego este es el futuro de la economía, desde luego, porque el deterioro medioambiental, el colapso medioambiental está ocurriendo. Entonces podemos ignorarlo o podemos bajar de marcha y plantear toda la infraestructura y toda la industria conveniente para disponer de una circularidad a toda o la mayoría de sustancias y productos que producimos. Hay una frase muy bonita, y con esto ya termino, y a ver si me acuerdo, pero que decía que la basura que se genera son un error de diseño, y creo profundamente en ello. Nos quedamos con esta reflexión con la que nos deja Celia, acerca del hecho de que en la naturaleza ese concepto de desecho como tal no existe, porque todos los organismos descomponen y reutilizan los materiales que ya no necesitan y cierran así el ciclo de la vida. Somos los humanos los únicos seres del planeta que generamos residuos inorgánicos. Con esta reflexión nos vamos a Ovejo para introducir aquí a nuestro último invitado de hoy, Daniel Navazo, el artífice del proyecto agrocultural La Fresnedilla, un modelo de gestión cultural y ambiental en la Sierra de Córdoba. When things go wrong each day, you fix your mind to escape your misery. Su proyecto se ubica, como decimos, en la localidad de Ovejo, y su asociación La Fresnedilla toma como punto de partida una finca familiar con ganadería y olivar, que a día de hoy ha ido expandiendo sus ramas hacia otras muchas áreas conectadas con el arte y la cultura. La Fresnedilla surge en el territorio de Ovejo, que está situado en Sierra Morena, al norte de la ciudad de Córdoba. En un principio es una finca de olivar de montaña, que trabajamos de una manera respetuosa con el entorno y con el medio ambiente, y hacemos prácticas agroecológicas, ¿no? Entonces es un olivar en combinación con ganadería extensiva, que hace el aprovechamiento y el control de las hierbas, de las cubiertas vegetales. Entonces existe una altísima biodiversidad, se considera refugio de la naturaleza porque combina
diferentes estratos, ¿no? Los olivos representan los árboles, las plantas como un sistema natural muy equilibrado, ¿no? Entonces conviven muchos tipos de animales, desde insectos hasta aves, mamíferos y los propios rumiantes, ¿no? Que están en la finca. Entonces, bueno, la Fresnedilla, además de ser una finca, era una familia, empieza con un proyecto familiar en el que nosotros, pues, digamos, queremos compartirlo, ¿no? Era una intención de disfrutarlo con más gente, ¿no? Porque nos gustaba mucho el espacio y lo cuidábamos mucho, pero también queríamos que fuera también experimentado y vivido por otras personas, ¿no? Y que lo pudieran también disfrutar otras personas, ¿no? Y otros colectivos. Entonces dimos ese paso, digamos, de la familia a amigos, ¿no? Y ya empezamos a incluir a muchos amigos y a gente local del pueblo también, que eran amigos también y vecinos, ¿no? Entonces pues, se empiezan a crear redes, ¿no? Pues, a nivel local, ¿no? Y ese paso, pues, de querer hacer cosas, ¿no? Con los amigos, de querer hacer actividades culturales, de querer hacer iniciativas, pues pasamos de la agricultura a la gestión cultural, ¿no? Hay una transición hacia la gestión cultural sin olvidarnos de la agricultura, ¿no? Siempre de la mano de la familia y de los amigos, y entonces pasamos de ser nada a ser una asociación. Y de la asociación pues empieza a generar actividades culturales y esa asociación pues ya conecta mucho más de lleno y penetra con la población local de Ovejo y con las instituciones de Ovejo, ¿no? Y construimos juntos, ¿no? Construimos con ellos, junto con ellos, lo que ellos quieren, lo que nos apetece, lo que queremos convivir y compartir, ¿no? Entonces, eso es un poco el origen y el paso de la Fresnedilla, muy espontáneo y muy lógico. La Fresnedilla fomenta un cambio cultural hacia un estilo de vida más sostenible por sus propios principios, ¿no? De lo que hablábamos antes, la propia práctica agroecológica. Para empezar, hay un respeto sobre la naturaleza y el entorno, de entrada, y el tejido social local, porque se tiene que establecer como vía de trabajo y método la cooperación entre personas y seres vivos, incluso seres no vivos también, que no han llegado todavía, las generaciones futuras, ¿no? También hay que tenerlas en cuenta. Entonces, cuando tienes esa perspectiva y naces con esa perspectiva como proyecto, como con principios agroecológicos, está intrínseco la sostenibilidad y los cuidados, ¿no? Es una base fundamental del propio proyecto porque son los principios agroecológicos, ¿no? Entonces, al ser la cooperación y no la competencia la vía y el respeto, como hablamos, y el amor al entorno y a la propia cultura, ¿no? Es decir, lo que nos gusta de nuestra cultura, ¿no? Lo que es necesario, ¿no? Lo que queremos conservar en nuestro patrimonio, nuestra herencia cultural, ¿no? One grain of pure white snow dissolved in blood spread quickly to your brain. En la alimentación hay un ejemplo práctico también de cómo se fomenta ese cambio cultural. Nosotros apostamos por una alimentación ecológica, de autoabastecimiento, o sea que nosotros nos lo cultivamos, lo cuidamos y lo recolectamos y lo cocinamos y lo conservamos para cuando no hay, hacemos todo el proceso y digamos en la práctica donde tú fomentas el cambio, trabajando, es como se producen esos cambios, ¿no? Sosteniendo esas prácticas. La Fresnedilla busca reconectar a las personas con el mundo rural y sostenible y las prácticas agroecológicas de la manera práctica, primeramente. O sea, no olvidemos que es un proyecto agrícola. Entonces, nuestra dimensión agrícola siempre nos lleva a la tierra, al trabajo.
Entonces, nosotros aplicamos métodos de trabajo tradicional, por ejemplo. Vareamos los olivos con varas, no utilizamos maquinaria vibradoras ni otro tipo de elementos. Entonces, ese tipo de prácticas, aunque pueden ralentizar la producción, para mí respetan al trabajador y mantienen una cultura, un método de trabajo de cómo se ha hecho durante siglos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo práctico de lo que quiero comentar, es que practicando el vareo, nosotros estamos manteniendo esa costumbre, esa tradición, esa metodología, y se enseña, porque yo aprendí a varear. A mí me enseñó un hombre del pueblo y yo enseño a varear a los jornaleros que vienen ahora, que pueden venir de Senegal o de donde sea, ¿vale? Pero les enseñamos a varear nuestros olivos. Entonces, se está manteniendo esa práctica con el intercambio de información, como se ha hecho de siempre, ¿no? Entonces, con la propia práctica estás visibilizando, y con la propia práctica también estás poniendo en valor, porque lo haces de una manera y no de otra, porque aplicas este método y no el otro. Eso es poner en valor al final el entorno y poner en el centro la ecología y el feminismo, ¿no? El ecofeminismo como centro y como eje vertebrador y base ideológica, ¿no? Eso te permite también, a través de las actividades culturales y artísticas. A través de las actividades culturales y artísticas también hay una forma de conectar ciertas personas que no hubieran conectado con el mundo rural, se ven atraídas a este entorno porque nosotros ofrecemos una programación de, por ejemplo, arte contemporáneo, y personas de la ciudad asisten a esos eventos y participan de los entornos rurales, integrándose con la población y teniendo interacciones e intercambio de información y de conocimiento y de experiencia. Entonces, tanto nuestras dos bases de la Fresnedilla, que es la actividad agrícola y la actividad cultural, en ambas, a través de la práctica, conseguimos que muchas personas conecten con el mundo rural y con los valores del mundo rural. Nosotros bebemos de la tradición también porque es una fuente de riqueza, pero también bebemos de la ideología que marcan las líneas de trabajo, ¿no? Como hemos dicho, el feminismo y el ecologismo, ¿no? Y hacemos como un compendio de sabiduría ancestral con nuevas metodologías también científicas, nuevas aplicaciones de permacultura o este tipo de acciones, ¿no? Through ages man's desires to free his mind, to release it. A través de su proyecto están sembrando hábitos de cooperación que conectan de manera orgánica el campo y la ciudad, y lo agrícola con lo cultural, en espacios naturales que a su vez promueven la defensa de métodos tradicionales en el trabajo de la tierra. Entre la sostenibilidad de sus prácticas está precisamente ese sostener el aprendizaje y la recuperación de métodos de trabajo sin mecanizar, para evitar que se pierda ese acervo cultural, proyectando ideas que conectan el cuidado de la tierra con nuestra manera de estar en ella. Fruto de su trabajo es, por tanto, no solo el que cada día recogen de la tierra, sino también el que siembran en festivales en los que lo rural convive con lo urbano. La Fresnedilla es agro, es música, artes plásticas, reflexión, ecología y socialización. Esto puede contribuir a mejorar la cultura contemporánea de varias formas, ¿no? Se me ocurren de momento dos, así de entrada. Una como fuente de inspiración, fuente de recursos para la creación. O sea, que la naturaleza, el mundo rural está lleno de objetos inspiradores e historias de vida y que pueden ser reinterpretadas a través de una mirada contemporánea y transmitir muchísimo, porque al final es la vida que hemos vivido o que han vivido también nuestros padres, y todo eso al final nos llena y nos mueve y nos cuestiona y crea debate, ¿no? Otra puede ser también como espacio.
un lugar perfecto para intervenir, para actuar, para expresar, ¿no? Para salirte de los centros culturales, ¿no? De las capitales, de los museos, ¿no? Y poder salir a otros espacios que también pueden ser muy inspiradores y que pueden ayudar a una cultura contemporánea y a una serie de creaciones contemporáneas en el mundo rural. Y de hecho está pasando, ¿no? Hay muchas ramas, muchas vertientes que trabajan con ello, ¿no? Entonces pues, se me ocurren esas dos cosas y creo que son súper importantes, ¿no? Las dos, ¿no? Como fuente y como espacio, y es prácticamente todo, ¿no? Pues ahora La Frenedilla tiene varios eventos. Tenemos próximamente lo más inmediato, la participación en el Festival de Flora, que es un festival de arte floral internacional que organiza el Ayuntamiento de Córdoba. Y participamos dentro del programa como un patio adherido a la programación en off, y tenemos nuestra instalación artística, con Azahara Velasco, la artista que colabora con La Frenedilla, y tenemos aquí parte de la pieza que con esta, bueno, es bastante interesante. Y tenemos la participación, tenemos una semana en el Festival de Flora, y a continuación del Festival de Flora estamos preparando un festival de un día en el pueblo de Ovejo, junto con el Ayuntamiento, donde va a haber una serie de variedades de actividades, desde pintura mural, charlas de agroecología, talleres diferentes temáticas, música, mucha diversión. Nos lo vamos a pasar muy bien, y vamos a invitar pues, a gente tanto del entorno rural como de la zona urbana, y vamos a tener un fin de semana ahí de intercambio y de disfrute, porque también a nosotros nos gusta combinar, ¿no? Nos gusta combinar también, y eso permite la permeabilidad de sectores que no se suelen mezclar, y crear también una especie de las cosas, o deberíamos, ¿no? Estar atravesados por ciertas cosas, aunque cada uno esté en lo suyo, ¿no? Entonces esto nos permite juntarnos y a la vez que aprendemos y disfrutamos del arte contemporáneo, también nos lo pasamos bien y podemos pegarnos unos bailes y quedar con los amigos y estar. O sea, es un formato lúdico que permite también el disfrute para todos los públicos, es intergeneracional, es interesante. Por ahora eso es lo que hay inmediato en el mes de octubre, y luego van a ir surgiendo más cosas seguramente, ahí estamos en activo. Apuntamos las fechas y vamos cerrando ya el podcast de hoy dedicado a la sostenibilidad en acción. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio de Filamentos, un podcast de Eureka financiado con fondos Next Generation por el Ministerio de Cultura en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Haciendo el programa estuvimos Elena del Campo en la coordinación, David Sánchez en la grabación, Eureka en la producción y el sonido, y al micrófono, entrelazando estos filamentos, la que os habla, Mai Gañán. Hasta el próximo programa.